Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy estamos en nuestra novena clase del ciclo de práctica continua de 2024. Hicimos como todo un pasaje por la parte introductoria, ¿sí? Que armé como de algunos conceptos importantes. Y, y bueno, a partir de ahora empecé a abrir un espacio donde me pueden enviar algunas preguntas y observaciones. Les mandé una guía para esto. Y a medida que me manden, yo en este primer momento de la clase, a veces será al final, lo voy a ir ordenando también según los materiales que vamos trabajando en cada clase. Mi interés está en ir haciéndoles como un feedback, ¿sí? Al proceso que vamos teniendo. Por un lado, por la distancia también que tenemos, digamos, de que no estamos en la misma sala, donde hay algo quizás del contacto, del probar ahí mucho más cerquita que ayuda. Y por otro lado, también, aunque estemos en vivo, me parece que es un proceso importante de que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio de nombrar sus observaciones, que no quede en la nebulosa de me duele, no entiendo, ¿no? De a poquitito poder profundizar la escucha, la sensibilidad y la información que vamos presentando en tu singularidad y poder mencionar, ah, lo que voy sintiendo cuando hago esto es esto permanece, esto cambia. Esta es mi pregunta, no pueden hacer 80 preguntas, pues son un montón, entonces tampoco llegaría yo a poder responderles. Quiero decir que este ejercicio que les pido y que viene desde ahora en adelante es que tengamos disponibles estas preguntas que les mandé para que cuando les surge la necesidad y la posibilidad, las responden y me las envían, ¿sí? De todas las que les mandé, no es necesario que, digamos, que respondan todas, fue una guía, quizás inclusive hay algún asunto que yo no mencioné y lo pueden mencionar, pero es una guía que les sirve para eso, ir haciendo este orden interno del proceso y qué es lo que necesitan traer al grupo y a mí, ¿ok? Entonces, esto queda abierto. Y también quienes están haciendo en diferido, que son varias personas, es para ustedes también, ¿ok? Me lo pueden enviar y yo lo voy a abordar acá porque hay cuestiones que nos vienen bien a todos. Bueno, hoy en la mañana me enviaron, ¿sí? Las vi hoy en la mañana, dos personas que son Ernestina y Gloria. Y voy a arrancar, muchas gracias. eh, Voy a dar eso, máximo media hora para esto, así que voy a arrancar como con estos asuntos mayormente que mencionaron las dos. Hola, buenas tardes. Entonces, voy a retomar como, voy a empezar con algunos asuntos de los que me preguntaron y que les están ocurriendo, ¿sí? Entonces, si me preguntan si me las mandan un poquito más lejos del martes, mejor yo puedo preparar respuestas mejores y más sintéticas. Inclusive a veces puedo preparar material para mostrarles, ¿sí? Pero no importa, ya hoy vamos a ir entrando. Bien, entonces, una de las preguntas que surgen tiene que ver con las referencias del dolor, cómo leer, ¿no? Entonces voy a arrancar con eso. ¿M? Y espero llegar a algunas especificidades hoy, pero de todas maneras es un temazo, así que vamos. Bueno, primero lo que quiero mencionar que, como eso, la perspectiva del dolor. Desde naturaleza de la fuerza, la perspectiva del dolor es que es un aviso del sistema nervioso a todo lo que somos de cuidado. Hay algo que no va muy bien por acá. Es un aviso, lo necesitamos, ¿eh? Si no doleríamos, seguiríamos haciendo lo mismo que ocasiona malestar sin notar qué es lo que hacemos. O sea que el dolor
el malestar nos tendría que llevar a unas preguntas, preguntas no es solo racionales, para nuestro tono, el sistema, unas preguntas más específicas. Es como que te lleva la atención a un lugar y tenés que ocuparte de qué pasa por acá. Esto le tengo que prestar atención. Hay algo pasando acá, ¿sí? Pero vamos a decir que es un aviso de que algo no va bien, de que algo tenemos que atender, que algo tenemos que reorganizar. ¿Mm? Em, bueno, decir dolor es decir algo muy, muy, muy amplio, ya que hay algunos, por ejemplo, malestares que son eventuales y en relaciones a la mutación de un patrón. ¿M? Entonces, no es que decimos que es malo, es un aviso, ¿sí? Y por otro lado, decir que el dolor también es relativo, no lo podemos definir ni cuánto es, este grado es suficiente, este grado no. Es muy relativo a la sensibilidad y a la construcción de cada persona. Así que me meto un poquito primero en estas generalidades y después voy a hablar de algunos dolores más específicos. Entonces, una guía fundamental para mí del dolor, digamos que utilizo un montón, es descubrir la duración de ese malestar. Por eso hablé de malestares eventuales. ¿Mm? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto viene durando ese mismo dolor? ¿Mm? Si se... Ok, vamos bien. ¿Saben qué? Como me hice una pequeña guía para no desviarme ni abrirme tanto, entonces, si algo, yo no les estoy viendo del todo, estoy con un punteíto que me hice. Si algo necesitan interrumpirme, abran micrófono, ¿ok? Porque no voy a ver el chat. Ah, sí, quienes van entrando, apaguen los mics, yo les apago algunos. Buenísimo. Y avísense entre Yo lo voy ustedes a de apagar última. porque ¿Sí? no estoy pudiendo apagar desde mi compu. Ah, yo te lo Eh, apago. Listo. Ahí lo logré. Perfecto. Sí. Bien. Entonces voy con estas generalidades. Una fundamental es descubrir la duración. ¿Sí? Si el dolor se va pronto, generalmente es un reajuste o como un salto, una reorganización. ¿Sí? ¿Viste como cuando te duelen los músculos después de hacer ejercicio cuando venías mucho tiempo sin hacerlo? Ese dolor, digamos, ya tenemos información al respecto y sabemos que ese dolor te va a durar unos días, en general al segundo día duele y al tercero peor y después se va, ¿no? Cuando venías de mucho no hacer, hiciste ejercicio, ¿sí? O cuando te caíste, o te golpeaste, o tuviste alguna lesión, son dolores eventuales que si hacemos lo que hay que hacer en el procedimiento se van a ir yendo. ¿Mm? También hay dolores que cuando esos son ya más finos para leer, pero cuando estás reorganizando, ¿sí? Algo de lo que ocurre es que el dolor cambia de lugar, ¿sí? O como cuando vas después de una sesión de osteopatía, con alineación pasa mucho esto, cambia de lugar, pero dura un tiempo y se va. Como lectura grande primera para esta época, para las generalidades que quiero mencionar, es que vas a leer cuánto hace que te duele ahí. Si el dolor es de poquito tiempo, le prestas atención, pero le das un margen, le das un tiempo a ver cómo evoluciona. Si no evoluciona y el dolor permanece, ya entramos en otro tipo de observación. Y es cuando ahí sí, ¿sí? Cuando un dolor se sostiene, un dolor o malestar, podemos decir, necesitamos descubrir más certeramente, lo más certeramente posible, cuándo se originó, ¿m? Desde cuándo empezó. Y si podés relacionarlo con alguna situación o varias situaciones de que se originaron. Hay que llegar a ese momento de cuándo empezó, ¿sí? Muchas de ustedes ya saben que yo les pido un registro que es la construcción de mi corporeidad. Este año todavía no se los pedí, quizás en algún momento lo hacemos. ¿Mm? Pero si tienen esto, tratar de decir, ¿cuándo empezó? ¿Qué estaba pasando acá? ¿Hice alguna actividad nueva? ¿Algo cambió en esta época? ¿Hubo algún suceso? Vincular eso. A veces es un tipo de actividad nueva que empezaste a hacer. A veces cambiaste en alguna situación algo de tu vida y ese dolor emerge ahí. ¿Mm? A veces es que pudo emerger, pero es un dato. No es que sí o sí algo de ahí que lo ocasionó, pero es lo que cuando pudo empezar a manifestarse. Bien, si el dolor se va o permanece, primeras dos guías. Siguiente. También, como generalidades todavía, es importante abordar cuál es nuestro vínculo con la información material. Vamos a decir que el dolor o el malestar físico no es súper separado, pero sí.
cuando hay dolor y malestar que se vive, a veces es emocional, pero viene que se siente, ¿sí? También físicamente, también es importante tener en cuenta cuál es nuestro vínculo, ¿sí? Les digo, por ejemplo, y que me tocó trabajar, digamos, que es habitual, quiero decir esto. Hay personas que le tienen mucho miedo al dolor porque no están tan vinculadas con los procesos materiales, ¿sí? Que a veces nos llevan a malestares. Por ejemplo, como van a ver que el dolorcito o los dolores y malestares están ahí a veces, no están tan lejanos. ¿M? Pero, por ejemplo, cuando no tengo un vínculo de lectura de lo que provocan mis formas de vivir, sentir, hacer, pensar en el campo material, le tengo miedo a los dolores y malestares. Un ejemplo, cuando, qué sé yo, si comí, me di una panzada de fritangas y después me duele la cabeza, la panza, tengo náuseas. Es un aviso del cuerpo. Pero muchas veces esos malestares, por algo cultural, son tapados. Me tomo una pastilla, no me acuerdo un cosito que las propagandas, cuando se toma y se frena el aviso del malestar, eh, si eso es una sola vez es una cosa, pero si esa es mi forma de vincularme con los avisos materiales, no voy a tener, por un lado, no voy a tener la fortaleza interna de haber atravesado eso, entender las náuseas, pasarla un poco mal un día, va a ser eventual, pero haber atravesado ese malestar y entender, che, esto a mi cuerpo no le gusta, yo quiero comer esto, pero a mi cuerpo no le gustó. También viene con los dogmas, hay que comer solo semillas y no sé qué. Che, a mi cuerpo no le gusta. El dolor nos empieza a hacer un feedback material de esto que somos a nivel material, ¿se acuerdan que nuestros cuerpos, lo dije un poco en postura y en la charla de ayer, del sábado, que ya les voy a mandar cuando la tenga bajada? Los malestares nos hacen de filtro o de miofasia, de fascia, nos hacen de conector entre los distintos campos y nos empiezan a enseñar qué te va bien y qué no, según un montón de factores. Por eso hay que aprender a escuchar. El problema es que cuando no los escuchamos, se empieza a inhibir mi capacidad de temple, de escuchar esa información, de poder leer, che, así me hace, esto me provoca esto me provoca lo otro, ¿sí? Es una comprensión muy inconsciente y muy profunda que se empieza a inhibir. Y por otro lado, lo que se empieza a inhibir son los autorreguladores del cuerpo, porque el vómito, por ejemplo, diarrea y un montón de los dolores y malestares te permiten la autorregulación, que no viene dada por fuera. Es decir, que cada vez te vas a volver más sabia en qué necesitas y qué no. Entonces, quienes por lo que fuera de nuestras formas de vida y cultura, ¿sí? Esto viene a veces de muy chiquitos, ¿no? Se nos inhibe constantemente el atravesar esos pequeños malestares, nuestro cuerpo se va apagando, no tiene esta capacidad de hacer fiebre, vomitar, diarrea, te inflama, te inflama, te inflama, entonces esto te detiene, regenera, regenera, regenera. Se va inhibiendo y cada vez es más lenta su capacidad de autorregulación. Entonces, ese es un problema. Pero quería hablar de nuestro vínculo con el dolor, ¿no? Pero esto es importante atender y revisar si este es algo de tu historia porque tenemos que ir regenerando tu escucha, ¿eh? Entonces, por ejemplo, esto también pasa cuando somos pequeñitos, medio entre bebé y nenitas, por ahí lo habrán visto en la calle, por ahí no nos acordamos si nos pasó, pero lo vemos. Hay veces que un nenito se cae o se golpea, simplemente porque estuvo corriendo, saltó y se golpea. Y muchas veces van quien lo está cuidando y lo levanta, ¿sí? Y eso también es una inhibición, porque el nene, no sé si lo han visto, a mí me pasó con mi hijo, ver que cuando caen al principio no lloran, están como en un... Después se ve que el dolor viene, empiezan a llorar. Y si estás un poco ahí acompañando el dolor, el llorar de que te duele, un poco, y simplemente estás ahí, obvio, duele, estamos acá, un ratito. Hoy sí. Después se les pasa, porque el dolor pasa, y siguen jugando como si nada. Entonces, esto es un aprendizaje de caer, doler y seguir. Y el sistema nervioso
todo lo que somos va aprendiendo a relacionar con qué hago. Ah, duele un poquito y que no pasa nada, se reacomoda, sigo. ¿Mm? Cuando esto está inhibido, lo que pasa es que em, me pasó con muchas personas que apenas hay un micro malestar, porque no hubo esa previa, le tienen mucho miedo. Entonces inmediatamente se traban, se bloquean y quieren salir del malestar. Y eso te inhibe la información. O sea que, aunque el dolor es algo que nos dice que no nos gusta, esto que dije al inicio, algo que a tu campo material no te gusta ni te va bien, de alguna manera necesitamos igual tener el temple para que te informe. ¿Mm? Si salimos directamente, no estás entrando en proceso de autorregulación. ¿Va bien? Entonces, yo a veces tengo mucho trabajo tenemos mucho en la clase que hacer de generar confianza en que el dolor ese viene, te va a informar y hay un momentito de no escapar de ahí, ¿sí? Para encontrar cuál es el camino saludable según tu singularidad. Es importante no evitar esa información, sino tratar de incluirla, ¿sí? Para darle una vuelta, primero tenemos que dejarnos incluir esta información. Bien. Esto es como un dato re importante, todavía estoy en generalidades. Última generalidad es el polo opuesto a este que acabo de mencionar. Hay otras personas que negamos o naturalizamos el dolor. Pensamos que estamos, de alguna manera, pensamos que es natural el dolor, que es sí. Vieron que yo dije como perspectiva o paradigma que el dolor es un aviso de que algo no va bien y que hay que cambiar o reorganizar. No, no es permanecerlo. No es escapar, pero tampoco naturalizarlo. Ujú. Entonces, lo que nos pasa es que a veces quienes naturalizamos o negamos el dolor, lo que nos ocurre acá es que seguimos adelante como si nada con este dolor. Y acá es importante reconocer que el dolor nos haga, nos proponga, nos demore. Es decir, que tenés que poner un poco más sensible ante el dolor. ¿Vieron las polarizaciones? Así como está quien le tiene miedo y quiere escapar del dolor, ¿sí? Por el otro lado está quienes lo normalizamos y no le hacemos caso, ya no lo escuchamos tampoco, ¿sí? Entonces el dolor tenés que dejar que te vuelva a sensibilizar y que te haga, que quizás te frene un poco las ganas, la intención, para estar a la escucha de lo posible. Cuando estamos moduladas hasta a este lugar, generalmente somos quienes nos dedicamos al cuerpo, que estamos más en esta a la danza, a los deportes, porque ya estás más amiga y tenés mucha fortaleza para tolerar dolor, pero el tema es que lo sostenés tanto que no escuchás que te pide, quizás no es abandonar, sino unos pequeños cambios de reorganización. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hacen los dolores? Nos dicen frenar un poco las ganas frenar un poco el deseo, la intención y empezar a estar en la escucha de lo posible, no solo de lo que quiero. ¿Va bien? Entonces, como última frase de generalidades es, si todas nuestras partes, toda esta trama que somos, está en equilibrio de fuerzas, es decir, tienen sostén, fuerza, ¿sí? Acción, ¿sí? Función, ¿sí? Movilidad, ¿m? Es difícil que algo duela, es más raro, ahí tenemos que entrar a ver qué otras cosas están pasando. ¿M? Pero generalmente cuando está en equilibrio, no hay dolor, no hay malestar, o es eventual. ¿Mm? Entonces, una de nuestras tareas es ir revisando dónde falta mover, dónde falta fortalecer o dónde falta estirar para ir equilibrándonos. Y esto es lo que venimos hablando también con posturas. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sigo un poquito con... Bien, voy a ir a algunas especificidades, entrando de a poco. Si el dolor es articular, o sea, ahora lo que vendría es empezar a discernir los dolores, la información del dolor, ¿sí? El dolor a veces cuando lo tenemos miedo es esa cosa grandota o la que no entiendo, no digo nada. No, entrar en la información del dolor. Cada vez como, ¿de qué me habla? ¿Qué es? ¿Cuál es el tejido que está en juego? ¿De dónde a dónde? ¿Con qué intensidad? ¿Qué está tocando? Eso lo tenemos que desarrollar, ¿sí? Entonces, si el dolor es articular, generalmente se siente o más agudo
¿sí? Como pinchacitos, ¿m? O como irrigación nerviosa, ¿sí? Se siente más eléctrico, para decirles cómo lo nombraría yo. Cada quien tiene su traducción sensible, pero por ahí les ayuda un poco esto, es más agudo, más finito. ¿M? Irradia a veces. Ujú. Sí, estoy repitiendo lo mismo. Pincha, es como yo lo leo. Comprime, aprieta, pellizca un poquito. ¿M? Ok. Si el dolor es de una zona más amplia, relacionada con tensiones musculares, por ahí se siente por un lado eso, zona más amplia, se puede sentir como bloques, como calores, como una gran cosa, y como estos están más relacionados a los bloqueos. ¿Mm? Si el dolor es articular, tendríamos que entrar en revisar. ¿Mm? Si es que hay hipermovilidad ahí. Generalmente cuando el dolor es articular, falta el sostén justo de esa zona, ¿sí? La espacialidad me refiero. Falta espacialidad en ese tejido, que esté equilibrada, ¿sí? La distancia entre huesos, la distancia entre tejidos, que tenga. Eso lo genera el tono justo miofacial para que genere ese espacio. ¿Mm? Entonces, uy, 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 ok. Entonces, generalmente van a descubrir que esa zona resuelve mucho, se mueve mucho y por eso comprime el espacio. Eso es lo más común, ¿sí? De ahí habría que ver por qué es que hay tanta movilidad. O sea, una vez que descubriste si es eso, te vas a ver por qué hay tanta movilidad ahí. ¿Qué es lo que está compensando esta gran movilidad o falta de tono? Y ahí habría que hacer también la relación, por eso hablamos de mapa del cuerpo. Bueno, acá está muy móvil y comprime, pincha es articular. Bueno, ¿dónde está muy bloqueado y tengo tono? Ujú. Y si los dolores son más de zonas, ¿sí? Ahora voy a ir a algunas de estas zonas también cada vez más específico, zonas musculares, tenemos que, tipo más bloqueo, ¿sí? O mucha contracción, que eso igual a veces se irradia. Por ejemplo, cuando son las posteriores entre omóplatos o los trapecios, generan mucho dolor hacia el cráneo, ¿sí? Hacia el temporal y todo esto. En general hasta lo sacan, generan unas compresiones que puedan generar hasta tinnitus, el pi, los sonidos, ¿sí? Llega hasta ahí inclusive. Pero entonces, si es una sensación más ahí de bloqueo, generalmente vas a estar leyendo las dos cosas, ¿no? Pero está bien hacer estas lecturas de mapa. Pero decimos, cuando es una zona de bloqueo, lo que tenemos que ir a ver, a descubrir, ya vamos entrando en la percepción global de nuestra postura. Si ese bloqueo es una atracción de esos tejidos para llevarnos al eje en relación de la gravedad, si es posterior, es una atracción posterior porque me está queriendo llevar adelante. Si es posterior, es una atracción posterior porque en realidad mi gesto está hacia atrás, queriéndose ir más hacia la hipercifosis. Ahí vas a estar revisando si estás más adelante en antepulsada o si estás más en retropulsada. Y entonces el atrás te está tensando un montón, ¿sí? O hay veces que si tenés, ¿sí?, el lado derecho más cerrado, está el trapecio izquierdo como loco, ¿ves? Este está abajo y cerrado. Entonces, muchas veces el dolor del otro lado es porque te está tratando de traccionar hacia acá. Entonces vas a descubrir, vas a relacionar ese dolor de esa zona con tu gesto postural. Estás muy adelante, muy hacia atrás, muy muy a un costado, ¿sí? Estás hacia atrás y te está tratando de traer hacia adelante, ¡bum!, porque te vas hacia atrás, ¿sí? Cuádriceps, psoas, te está tratando de traer para adelante, ¿ok? Hay que revisar ahí la actitud global. Y otra cuestión que podemos ver es si ese bloqueo se está haciendo cargo de un sostén porque hay otras zonas muy blandas. Ves que ver lo articular te lleva a ver a los bloqueos y los bloqueos lo articular también. ¿Sí? A una zona de mucho dolor, más por bloqueo, vas a ver que hay zonas que están abandonadas. Tenés que ir a descubrir qué está sosteniendo este bloqueo. ¿Mm?
Ok, por eso tienen algunas pistas, por eso es bastante importante la tarea que les dejé de la postura. ¿Vieron que les hacía preguntas bastante específicas? Si alguien no la tiene, me avisa y la reenvío al grupo. ¿M? Es importante porque van a empezar a relacionar sus dolores con con estas preguntas que les hice. Y ahora voy a entrar en dos lugares muy habituales de dolor, que son justo algunos de los que me mencionan quienes me escribieron, ¿sí? Que es el caso de las rodillas, que es muy habitual, y el caso de las lumbares, que es muy habitual. Ok, entonces voy con esa referencia para que puedan chequear quienes están con dolores de rodillas. Eh, Sí. Bien, entonces el de las rodillas, la rodilla es una articulación media de todo lo que es el miembro inferior, que está muy ocupada en el movernos, en generar las flexiones, ¿no? Para sentarnos, para agacharnos, para ir al piso, para pararnos, para caminar, ¿no? Requiere de mucha movilidad. Entonces, cuando hay dolor de rodilla, ¿sí? Vamos a revisar algunas cuestiones. Lo que en general te dicen cuando vas más a lo que es kinesiología, que ya se está actualizando, es una sola posibilidad esta, pero quedó un poco vieja, ¿no? En general te dicen tenés que fortalecer. Y por supuesto, siempre que hay un dolor articular, vamos a revisar el tono. Pero lo que más vamos a revisar, además del tono, es cómo está la organización de la postura. Entonces, unas guías para quienes les duelen rodillas. Necesito que revisen cómo están los arcos de sus pies. Si el arco metatarsiano, ¿sí? El arco, ¿sí? Que está entre el primer metatarsiano y el quinto, este arco de aquí, transversal. ¿Sí? Este está arco longitudinal interno, arco externo, arco transversal o metatarsiano. ¿Sí? Si ese arco está caído, esto es experiencia propia, todas las personas con las que trabajé con dolor de rodilla tenían ese arco un poco caído. ¿Mm? O sea, que hay algo siempre en los arcos del pie caídos, por eso es tan importante trabajar los pies y prontito nos metemos en unas clases dedicadas a pies. Cuando los pies están caídos, los arcos están caídos, van a impactar probablemente rodilla, cadera y ya, si no, sigue subiendo a columna. ¿Sí? Pero el metatarsiano le vamos a revisar mucho con rodillas. ¿Mm? Ok, los arcos de pies vamos a revisar. Lo otro que vamos a revisar es la movilidad de la cadera, es decir, el vínculo entre el fémur y el ilíaco, fémur y hueso coxal. Si no hay, nosotros bailamos, sobre todo quienes bailamos, esto quizás en gente que está en su vida cotidiana ni siquiera es tan fuerte, pero igual lo vamos a ver. Pero si la movilidad que nos requiere el vivir y especialmente el bailar, ¿vieron todo lo que hacemos? A cualquier inhibición de la movilidad de la cadera, se la voy a cobrar a la articulación vecina. Se la voy a cobrar significa lo que ahí, para hacerlo, el gesto de movimiento que quiero hacer, no puede hacer, se le pido ayuda a la otra. Entonces se lo pido a que la siguiente cadera va a ser, le voy a pedir o rodilla o lumbares. O sea que con dolor de lumbares y rodilla, nuestra movilidad en cadera la vamos a revisar. Revisar el tono, la movilidad de la cadera implica, por un lado, este tono que tenemos a veces más de gesto, que vieron que bloqueamos esa zona, apretamos ahí. ¿Vieron cuando estamos en semisupina? Nuestro gran primer estudio de alineación es casi soltar ahí. ¿Cómo lograr fuerza y estabilidad sin bloquear la cadera? Es una súper pregunta. Porque generar estabilidad por bloqueo en esa zona es bastante fácil, hay muchos músculos. Pero nosotras sabemos que el bloqueo que nos va a dar fuerza y estabilidad no nos va a servir para bailar. Este es uno de los grandes motivos de dolor de rodilla, de los primeros más simples. ¿Sí? Bien, revisar el dolor, digamos, la movilidad de la cadera también implica ver el tono de los tejidos que vinculan pierna y pelvis. Entonces, esto es una capa más adentro, ¿eh? Son 4 cosas que le estoy diciendo. Esta es la tercera, que tiene que ver con la movilidad de cadera. ¿Cuál es el tono, por ejemplo, de tus aductores? ¿Sí? Los aductores son estos. Ay, perdón. Si los aductores están muy hacia adentro, el peso va a caer hacia adentro, ¿sí? Entonces la movilidad va a estar como más trabada hacia adentro. Puede que duelan rodillas, ¿sí? Si estamos de acuerdo a la cadena de apertura, con un exceso de rotación externa, se tonifica demasiado todos estos laterales y va a molestar el menisco interno.
con este molesta el menisco externo y con el exceso de cadena de apertura, rotación externa, va a molestar el menisco interno. ¿Ok? Eso es una tendencia, porque el eje al irse para afuera, después esta compresión de acá, ¿sí? Este tono que te lleva para adentro, perdón, comprime el interno. Entonces, si está hacia afuera exagerado, comprime. Después, los gestos que está muy corta la parte anterior, donde estamos con una tendencia de flexión, porque está muy tónico el cuádriceps por acortamiento, si ahí, por ejemplo, haces la tradicional de fortalecer cuádriceps, empeorás, porque ya está muy tónico el tendón rotuliano y toda la parte anterior. ¿Sí? Entonces, revisar la movilidad de la cadera también nos va a implicar generar un equilibrio entre los músculos anteriores, lateral externo e internos. Además del gesto este de que cuando bloqueamos. ¿Vamos bien hasta acá? Y lo último de rodilla tiene que ver con que el gesto de movimiento sea curvo. Estas cosas que venimos aprendiendo que son más culturales, ¿no? Vieron que vamos aprendiendo por épocas como grupos humanos de prácticas. Digo, hay algo que vino hace un tiempo, ya está cambiando mucho esto de apretar un poco las rodillas, ¿no? Cuando queríamos fortalecer, tanto por apretar glúteos, por meter abdominales, todo lo que es un gesto aislado, yo lo abordo, ¿vieron los tres casi principios bases de alineación? Movimiento, vincularidad y trama. Si yo quiero lograr estabilidad por bloqueo, no va a funcionar. Estoy hablando de eso, ¿sí? Ahora le estoy hablando con otra perspectiva, pero son los mismos tres conceptos. Cada vez que para extender yo aprieto la articulación, ¿sí? En vez de empujar el lugar de contacto, el vínculo con el entorno, me genera problemas. Por eso, las rodillas con los ejercicios de alineación que hacen empujes curvos, ¿sí? El amasado curvo, con el punto de contacto y sobre todo pie, mover curvo te desbloquea rodillas. También. Estas cuatro cosas. Después van a escuchar, yo estoy rapidísimo porque tengo media hora y ya hasta me estoy pasando. Sí, voy a cortar acá. Voy a dejar pendiente y va a ir a lumbares ahora. Voy a dejarlo para la clase que viene. Lumbares me quería acá, Glory, pero te di la del dolor, referencias un poquito para empezar. Me voy a tener que frenar acá. Por eso, mándenme preguntas porque yo voy a ir armando convitos de respuestas, ¿sí? Para que vayan teniendo a sus referencias. Esperen que termine esto y ahora les digo cómo seguimos. Entonces, a lo de rodillas, ¿sí? Cuidar arcos de pies. Movilidad cadera desde el gesto, no bloquear ahí. ¿Se acuerdan que buscamos relajo y muevo del fémur al pie? Ok. Y de pelvis, de ilíaco, boom, el espiral al cráneo. Independencia de la cadera. Y después revisar los tonos posturales. ¿Ok? Y lo cuarto, mover de modo curvo. Si no muevo de modo curvo, si yo me sigo pensando recta, la fuerza no atraviesa la articulación. Eso se puede estudiar muy técnicamente en nuestras clases. Cuando empujo, empujo abajo y a mí, abajo adelante, abajo un costado, abajo, ¿sí? Que tu voluntad, tu modo de hacer sea curvo. Para mí, el primer lugar de estudio es hacia la tierra. Hacerlo hacia el aire es más difícil porque no tenés... nosotros nos inventamos muchas cosas con las ideas. O sea, tenemos este regalo que es el ficcionar, maravilloso. Yo lo amo, ¿eh? Solo que cómo poner la ficción en relación con el campo material. Y creo que todavía tenemos que aprender a cómo ficcionar, cómo imaginar encarnadamente. Por eso es que demoro mucho la ficción y digo, aprendemos a pensar con estos cuerpos y después vamos al invento. Aprender a pensar con el cuerpo sería, empezar por lo más simple, donde tocas manos, pies, pero ahora hablaba de rodilla, por eso dije pie. Donde toques, trata de que no te aprietes hacia adentro del cuerpo, sino el gesto del amasado, el que vimos la clase pasada. Es como una estrategia para reeducarnos, no es la única, para nada. Es una que yo encontré que nos ayuda a nuestros modos culturales de hacer. Entonces, por un tiempo puedes decirte, me relajo, las caderas, no hago de más antes de tiempo. Y ahí donde toco, me hundo y muevo curvo. Ahí donde toco, me hundo y muevo curvo. Muevo curvo significa que no vas solo lejos, solo a mí. ¿Sí? Bien.
Entonces, me voy a quedar hoy con lo de rodillas, que es tan habitual. La clase que viene arranco abriendo, digamos, estas referencias del dolor en torno a lo que es lumbares, que también es tan habitual. Y después voy a seguir eso, váyanme mandando cositas. La cosa sería, estas preguntas que les di, pueden tenerlas de base para ustedes. Con lo que vamos informando les van a hacer lecturas más específicas de ustedes mismas. Y cuando tengan alguna duda, algún hallazgo o lo que quieran compartirme, me mandan un mail. ¿Sí? Y yo con eso voy armando en estos momentitos, en las clases, explicaciones que les puedan acompañar un poco más de cerca a lo que les va pasando. ¿Vamos bien? Vamos ahora con la práctica.